Estimados alumnos de cuarto medio, vamos a trabajar esta semana con las funciones lineales y afín, conociendo primero que ello algunos conceptos ya básicos y principales de lo que es una función y luego nos trasladamos ya a las funciones lineales y afín propiamente tal. Partiendo por la definición de función. ¿Qué es una función? Una función es una relación entre dos conjuntos donde a cada uno de los elementos del primero se le asigna un único elemento en el segundo conjunto, ¿cierto? Y las formas de representar una función son tres: diagrama sagital, plano cartesiano, expresiones algebraicas. ¿Ya? Cuando hablamos de diagrama sagital estamos hablando, ¿cierto?, de conjuntos donde tenemos, por ejemplo, la A, B, C, 1, 2, 3, 4. El A está relacionado con el 1, el B con el 2, el C con el 4, por ejemplo. Todos los elementos del primer conjunto están relacionados con alguno y están relacionados con un único. Ya en ese caso sí es función. Cuando hablamos del plano cartesiano, ¿cierto?, estamos hablando ya sea de puntos específicos, ¿verdad?, o de alguna función en particular. En fin, todo lo que podamos representar en el plano. Y cuando hablamos de expresión algebraica estamos hablando de funciones, por ejemplo, si yo quiero relacionar a cada número con su doble. ¿Ya? Ahí tenemos una expresión algebraica que es una función y que a cada número lo relaciona con su doble. Ahí están las tres maneras de poder representar una función. Algunos ejemplos, ya vamos a ver de diagrama sagital principalmente, de cuando algo es función o no es función. Tengo los siguientes conjuntos. Vamos a trabajar con el mismo que había hecho. A, B, C en el primero y el otro es 1, 2, 3, 4. Acá voy a dibujar los mismos conjuntos. A, B, C, 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer un tercero. A, B, C, 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer la primera función. El A con el 1, el B con el 2, el B con el 3. Vayan pensando ustedes si eso puede ser o no una función. El A con el 1, el B con el 2, el C con el 3. El A con el 1, el B con el 2. Piensen ustedes si la primera es o no es función. Debemos preguntarnos, ¿todos los elementos del primer conjunto tienen una imagen? Y hay uno que no tiene, por lo tanto no es función. En el segundo, ¿todos los elementos tienen una imagen? Sí, cumple la primera condición. ¿Esa imagen que tienen es única? Sí, por lo tanto es función. Veamos acá. Vamos a hacer uno que tenga doble también, ¿cierto? Este es parecido al primero, así es que en realidad no nos sirve. Vamos a hacer eso y eso. Tenemos el A relacionado con el 1, el B relacionado con el 2 y relacionado con el 4, el C relacionado con el 4. ¿Todos los elementos del primer conjunto tienen una imagen? Sí, pero hay un elemento que tiene dos imágenes, por lo tanto no es función, ¿ya? No cumple con la condición de que la imagen que tenga sea única. Me imagino que más de algunos se estará preguntando qué pasa con esos números que quedan solitos. ¿Pueden quedar algunos números solitos en el segundo conjunto? Es decir, que no sean imágenes de ningún elemento. Efectivamente sí puede ser, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que el segundo conjunto se llama codominio y en ese codominio están todas las imágenes que a veces coinciden con el codominio, pero no siempre. Sabemos, ¿cierto?, que una función es una relación entre dos variables, una que es independiente, que se llama x, y la otra que es dependiente, y que es la y. Y cada una de estas pertenece a conjuntos diferentes. El conjunto donde está la variable x es aquel que se llama dominio, ¿ya? Y a todas estas x del dominio reciben el nombre de preimagen.
Y el conjunto donde están las variables dependientes, que es la y, se llama codominio. Y en este codominio es que se encuentra el recorrido. Y a todos los elementos del recorrido se les llama imágenes, ¿ya? Este recorrido está dentro del codominio. A veces son iguales, pero no siempre, ¿ya? En los diagramas, ¿cierto? El dominio es el primer conjunto, el codominio es el segundo. En el plano cartesiano, el dominio está en el eje X, el codominio está en el eje Y, ¿cierto? Es el conjunto de todas las imágenes. Pensando en el mismo ejemplo de delante, si tenemos A, B, C, y acá tengo 1, 2, 3, 4. Tenemos el A relacionado con el 1, el B relacionado con el 2, el C relacionado con el 3. Si yo pregunto por el dominio es A, B y C. Todos los elementos del primer conjunto. Si yo pregunto por codominio, en el codominio están todos los elementos del segundo conjunto. Y si hablamos de recorrido, el recorrido es el conjunto de todas las imágenes, es decir, el 1, el 2 y el 3. Ahí radica la diferencia entre codominio y recorrido. El codominio es todo el conjunto de llegada de nuestra función y el recorrido son todos aquellos elementos que son imágenes en esta función. Veamos un ejemplo. Nos piden acá el dominio y el recorrido, ¿cierto? El dominio dijimos que son todos los elementos del primer conjunto. A, B, C, podría ser cualquiera de esas dos. Pero el recorrido son solo aquellos elementos que son imágenes en esta función. Por lo tanto, nuestra alternativa sería la D. ¿Cómo calculamos el dominio y el recorrido cuando tenemos funciones algebraicas? Cuando nosotros hablamos de dominio, son todos los x que hacen posible esta función. Entonces tenemos que pensar de inmediato en las restricciones. Toda expresión algebraica va a tener restricciones si es que es fracción, ¿ya? Porque el denominador no puede ser 0. Y toda función algebraica va a tener restricciones en las raíces, porque las raíces no pueden ser negativas. En este caso entonces, el x tiene que ser distinto de menos 4. ¿Cierto? Porque si el x es menos 4 más 4 es 0 y ahí no existe. Y es el único valor donde esta función no existe. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales, excepto el menos 4. ¿Ya? Y cuando hablamos de recorrido, estamos hablando de todos los y que hacen posible esta función, o todos los valores de y que puede tomar esta función. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? Se despeja la x. Así como cuando calculamos el dominio, lo que está despejado es la y, para calcular el recorrido, lo que debemos hacer es despejar el x. Entonces, anotamos nuestra función que es igual x menos 5 partido en x más 4. Solo estoy anotando esa función que tengo ahí. Y empiezo a despejar el x, es decir, y por x más 4 va a ser igual a x menos 5. ¿Cierto? Multiplicamos término a término. Xy más 4y es igual a x menos 5. Juntamos todas las x en un lado, nos queda xy menos x es igual a menos 4y menos 5. Factorizamos por x porque está en común. Y ahora ya estamos listos para despejar el x. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta dejar el x solito, o sea, x va a ser igual a menos 4y menos 5 dividido en y menos 1. Como es fracción y el y está en el denominador, sí va a tener una restricción. ¿Qué valor no puede tomar el y? El y no puede ser 1, ¿cierto? Entonces, el recorrido son todos los reales, excepto el 1. ¿Ya? Eso debemos hacer cuando calculamos dominio y recorrido. Para que nos quede más claro, hagamos un segundo ejemplo.
¿ya? Dijimos que el dominio son todos los valores que puede tomar la x. En este caso, esa x tiene que ser distinta de 2, ¿verdad? Por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales, excepto el 2. Y dijimos también que para calcular el recorrido, ¿cierto?, tenemos que buscar los valores de y posibles en esta función. Por lo tanto, despejamos el x. Es decir, esta función es y igual 1 partido en x menos 2. Pero como vamos a despejar la x, tenemos que hacer, ¿cierto?, todo el despeje. Y por x menos 2 es igual a 1. Y por x es xy menos 2y es igual a 1. Como queremos despejar el x, xy es igual a 1 más 2y. Por lo tanto, el x va a ser igual a 1 más 2y partido en y. ¿Qué valor no puede tomar ese y? Tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? Entonces, en el recorrido van a estar todos los reales, excepto el 0. Eso, chicos, respecto a conceptos de qué características debe cumplir una función y a qué se refiere el dominio y recorrido y cómo calculamos el dominio y recorrido de una función. Continuemos ahora entonces con lo que son las funciones lineales y afín, ya recordando un poco porque ustedes ya algo se acuerdan, ¿cierto?, de este tipo de funciones. Recordemos primero cómo graficar una función cualquiera, ¿cierto?, y específicamente una función lineal. Nosotros la graficamos con tablas de valores, ¿cierto? Solo que si la función es lineal, con dos valores, ¿cierto?, estamos listos. Si la función es una recta, con dos valores que obtengamos, con 2 puntos, ¿cierto?, ya podemos trazar la gráfica. En este caso, si el x es 0, 2 por 0 es 0. Ahí tenemos el primer punto. Si el x es 2, 2 por 2 es 4 y ahí tenemos el segundo punto. Es decir, los puntos son el 0, 0 y el 2, 4. Y con esos 2 puntos trazamos la gráfica. Observen lo que tenemos ahí. Tenemos, ¿cierto?, un montón de rectas, donde algunas son crecientes, porque el número es positivo, y otras son decrecientes, ¿cierto?, porque el número que acompaña al x está negativo. Se acordarán ustedes que eso es la pendiente, que si la pendiente es positiva, ¿cierto?, las gráficas son crecientes, es decir, creciente, creciente, creciente. Y si son negativas, las gráficas son decrecientes, es decir, van disminuyendo a medida que el x avanza. ¿Qué característica en común tienen todas estas rectas? Todas pasan por el origen, todas pasan por el 0, 0, ¿ya? Y a este tipo de funciones se les llama función lineal. A todas las funciones que pasan por el origen, es decir, que al lado no tienen ningún numerito, solamente es la pendiente por el x. Todas esas funciones pasan por el 0, 0 y se llama función lineal, ¿ya? Y recordemos, ¿cierto?, que el m representa la pendiente de esta función. Que si el m es positivo, la gráfica es creciente, que si el m es negativo, la gráfica es decreciente. Y acá, ¿qué observamos? Tenemos una función lineal, ¿cierto?, que está ahí, que es esa, f de x igual a x. Y acá tenemos una función que está desplazada, la misma pero está trasladada hacia arriba 2 unidades, que significa que le sumamos 2 unidades a la función. Y luego abajo en verde tenemos, ¿cierto?, una que está en el menos 1, está desplazada hacia abajo una unidad, es decir, le quitamos 1. Y lo mismo si es decreciente, tenemos la función f de x igual a menos x, ¿cierto? La trasladamos 2 unidades hacia arriba, significa que le sumamos 2, o la trasladamos en una unidad hacia abajo, significa que le quitamos 1. Este tipo de funciones, ¿cierto?, ya no se llaman funciones lineales y reciben el nombre de función afín, ¿ya? Y ese numerito que se le suma es precisamente el coeficiente de posición que se llama, y es donde la línea o la recta intersecta al eje Y. Es decir, todas estas rectas que no pasan por el 0, 0
corta la energía I en ese número que se llama coeficiente de posición. Tenemos acá, ¿cierto?, un ejemplo rápido de clasificar lineales o afines. Esa función no le estamos sumando ni quitando nada, por lo tanto es función lineal. A esa función le estamos sumando 5, por lo tanto es afín. A esa función le estamos quitando 1, por lo tanto es afín. ¿Cómo usamos estas funciones ahora para la resolución de problemas? El primer problema dice que tenemos una cuenta de energía que tiene un cargo fijo de 641 pesos y el cálculo de la tarifa dice es un modelo lineal. Cuando nos hablan de modelos lineales se refiere a cualquier función, a cualquier recta, ya sea función lineal o función afín. Ambas están en la categoría de modelos lineales, ¿ya? Si nos dicen modelo lineal, puede ser una función lineal o una función afín. Repito, ambas funciones son modelos lineales. Y el valor, dice, del kilowatt es de 118. ¿Cuál es la función que permite calcular este costo G? Entonces nuestro costo G va a estar en función de X. ¿Cómo se va a calcular? Va a ser el cargo fijo más ¿qué cosa? 118 pesos que cuesta cada kilowatt por la cantidad de kilowatts consumidos. En este caso, la alternativa correcta es la B. Son problemas sencillos donde tenemos que ir aplicando, ¿cierto?, nuestra función. Segundo ejemplo, nos dice que si el área de un cuadrado, A es el área de un cuadrado y P es el perímetro, queremos encontrar A pero en función de P, ¿cierto? Es decir, vamos a expresar el área pero en función del perímetro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Usted sabe que cada lado de un cuadrado es X, es decir, todos los lados del cuadrado miden lo mismo, ¿verdad? Y sabemos que el área es igual a X elevado a 2, ¿cierto? Si yo quiero despejar ese X, tendría que aplicar raíz. Y me queda que X es igual a la raíz de A, ¿cierto? O sea, que esa X la puedo escribir como raíz de A, raíz de A, raíz de A, raíz de A, ¿cierto? Calculemos ahora el perímetro. El perímetro es la suma de los cuatro lados, es decir, raíz de A, más raíz de A, más raíz de A, más raíz de A. Es decir, eso es 4 veces raíz de A. Eso es el perímetro, ¿cierto? Pero yo quiero despejar A. Fíjense, quiero dejar A escrito en función de P. Por lo tanto, para despejar A, primero dividimos por 4. P dividido en 4 es igual a la raíz de A. Si yo quiero dejar A solita, ¿qué voy a tener que hacer? Elevar al cuadrado. Y me va a quedar que A es igual a P cuadrado dividido en 4 al cuadrado. Es decir, P cuadrado dividido en 16. Ese problema, chicos, fue sacado de una prueba de PSU de hace algún par de años. Ya a ese nivel les podrían hacer alguna pregunta, por lo tanto, es bueno tenerlos en consideración e ir pensando, ¿cierto?, cómo es que se resuelve. Espero que estas explicaciones les sirvan para que trabajemos la guía de esta semana y en las clases que tengamos, en las sesiones de consulta, ustedes me van diciendo, ¿cierto?, cuáles son los ejercicios que más les complica y los vamos desarrollando. Nos vemos entonces.